el día de hoy vamos a empezar con operaciones con los números complejos. Vamos a empezar con las operaciones básicas de números complejos. Se supone que ya todo el mundo sabe qué es un número complejo, cuáles son sus partes y cómo se representa. Solo voy a trabajar con números complejos el día de hoy, obviamente. Ay, me comí una S, con números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera operación que vamos a trabajar, la operación más fácil con la que iniciamos matemáticas desde que estamos a nivel primaria, es la suma. Entonces, vamos a empezar con esta operación llamada suma. Todo el mundo ya sabe que es un número complejo. Todo el mundo ya leyó que es un número complejo. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos números complejos, cualesquiera. Voy a trabajar con dos números complejos o cualesquiera. Esta es la parte teórica y ahorita hago un ejemplo. O sea, tenemos un número complejo llamado A1 más B1i y un número complejo llamado Z2 igual a A2 más B2i. Tenemos dos números complejos. La suma la vamos a definir como la suma de cada parte correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sumar real con real más imaginario o real imaginario más B2, el correspondiente a la parte imaginaria con la parte imaginaria. Esta que tengo aquí con un punto, es mi formulita, entre comillas, para sumar cualesquiera dos números complejos. Me dice, tomas las partes reales, las sumas, tomas las partes imaginarias y las sumas. Ojo, si son partes imaginarias, recuerden que tenemos que conservarle la i. Para no sumarlo como imaginario, sumo los números reales y multiplico por la unidad imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a definir a la suma de números complejos. Vamos a hacer un ejemplo. Esta es la operación obviamente más sencilla que podemos tener de números complejos. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, Z1 va a ser igual a menos 2 más i, y Z2 va a ser igual a 1 más 4i. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener mi suma. Si yo necesito calcular Z1 más Z2, esto, la única implicación que tiene es que consideramos a la parte real y las encerramos en un único paréntesis. Es decir, las vamos a sumar. Recuerden que la palabra suma significa que tenemos que respetar los signos con los que esto venga por defecto. O sea, si tiene menos, le respetamos el menos. Si tiene más, le respetamos el más. Eso quiere decir que voy a sumar menos 2 más 1. Suma no significa que cambiemos los signos para que todos sean positivos. Significa que vamos a respetar los signos que traigan. Más me dice la parte que va con los imaginarios o con la parte imaginaria. Los que tienen parte imaginaria, como les dije, son estos de acá. Si no tiene un coeficiente, como pasa o como ocurre con el álgebra, equivale a un 1, como se supone que ya todo el mundo sabe. Esto nos va a quedar 1 más 4. Eso significa que entonces mi suma está determinada por signos diferentes se restan, menos 2 más 1 me queda menos 1, más signos iguales se suman, 4 más 1 me da 5, 5i. Esto yo lo puedo ver también de forma gráfica. Esto siempre lo voy a poder ver de forma gráfica y de forma algebraica. Eso es muy importante. Todo lo vamos a poder ver de forma gráfica. No sé qué pasó, pero bueno. Todo lo vamos a poder ver de forma gráfica y de forma algebraica. Vamos a pegarlo para que vean la gráfica con la que estamos trabajando. Esta es la suma que acabamos de realizar.
Esta es la suma que acabamos de realizar, exactamente como la acabamos de realizar. Si se fijan, tenemos, aquí justamente tenemos la Z1, que es mi número, menos 2 más I, mi número Z2, que representa el 1 más 4I, y la suma es la diagonal correspondiente, esta es mi suma, la diagonal correspondiente a ese rectángulo que formamos cuando unimos a los puntos. Esto equivale más o menos a una parte de vectores. Teóricamente, nosotros vamos a trabajar con vectores y esta es el primer acercamiento que tenemos con vectores. Una suma de vectores, muchos lo vieron en la prepa, una suma de vectores se puede hacer por un método que se llama paralelogramo. Y este es el método que representa la suma de dos cosas, dos vectores que se están sumando. Recuerden que los números imaginarios los vamos a poder representar en un plano cartesiano con esas flechitas como si fueran vectores. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Muy bien, perfecto. Nos vamos con la resta. La resta es algo similar a la suma. Lo que cambia, obviamente, es el signo del centro, no el signo de los datos, el signo del centro. En este caso, vamos a tener que la resta la vamos a definir, vamos a tener los mismos números, los mismos números complejos, A1 más B1i, Z2 va a ser igual a A2 más B2i, y la resta la definimos como Z1 menos Z2 equivale nuevamente, y eso es muy, muy, muy importante, esto lo podemos ver como Z1 más el negativo de Z2, que ustedes ya saben en teoría cuál es el negativo de un número complejo y cuál es su conjugado. Son diferentes y nos sirven para cosas diferentes. Entonces ya tenemos al negativo del número complejo Z2. Eso quiere decir que lo vamos a resolver como la suma de A1 menos A2 más B1 menos B2, todo esto multiplicado por I. Acuérdense que es parte imaginaria. Entonces necesitamos no olvidar la I. Hacemos también un ejemplo. Esta formulita es similar a la de arriba. Si se fijan, yo la convertí en una suma. Aquí está el signo de suma. Es la suma del negativo del complejo que tengo después del menos. La resta, yo la puedo ver con el equivalente de una suma. Entonces no necesitamos una regla más. Es exactamente la misma regla que teníamos en la parte de arriba. La parte de arriba me dice que si yo tengo, vamos a poner otro ejemplo, el número 2. El ejemplo número 2, vamos a utilizar exactamente los mismos números, solo que ahora vamos a calcular la resta. Menos 2 más I, y Z2 va a ser 1 más 4I. Tenemos los mismos números complejos y ahora lo que necesito calcular es la resta. Vamos a calcular Z1 menos Z2. Z1 menos Z2. Recuerden que esto es lo mismo que Z1 más el negativo de Z2. Y obviamente el negativo de Z2 pues es el equivalente a ese. Lo único que necesitamos hacer es colocar a los números reales, que es en este caso el menos 2 y el 1. Entonces va a ser menos 2 menos 1 más, consideramos a los números que tenga en imaginario. Los imaginarios, tengo acá un 1 y tengo aquí un 4. Eso quiere decir que me va a quedar 1 menos 4 y multiplicamos por la parte imaginaria o por la unidad imaginaria, no es una parte, es la unidad imaginaria. Resolvemos y nos va a quedar signos iguales se suman, menos 2 menos 1 me da menos 3, más signos diferentes se restan.
4 menos 1 me da 3. Pero me emocioné con el signo. 4 menos 1 me da 3 y conservamos siempre el signo del mayor. El mayor es el 4, así que me va a quedar menos 3i. Entonces, automáticamente, eso resuelve la resta de los números complejos. La suma y la resta, como les dije, son operaciones totalmente similares, sin mayor problema, que no representan más que un aumento o una disminución de los números. Exactamente lo que significan una suma y una resta en números reales. El aumento o la disminución de los números. ¿Tenemos alguna duda con esto? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? La resta Dime. queda, Casi no te escucho, Santiago. ¿Me lo puedes repetir? ¿La resta se queda menos 3 o hay que sumarla como tal cual dice la fórmula? No te entendí, se escucha como entrecortado. A ver, otra vez, por favor. ¿El resultado de la segunda operación se queda menos 3 o sería más bien menos 6? No podemos sumar. Acuérdate que un número complejo, esa es su representación. La representación de un número complejo es esa. No podemos sumar porque son cosas diferentes. Una es parte real y otra es parte imaginaria. Hay que leer el material que les dejé, por favor. Y de hecho era previo, era de la clase pasada para que hoy podamos realmente llegar con las bases. Pero sí, no podemos sumar porque son dos cosas totalmente diferentes. No necesitamos, no podemos, o sea, literalmente no podemos. Uno pertenece al campo de los números reales y el otro pertenece al campo de los números imaginarios. No podemos sumarlos. Imposible. Esa es la representación final. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Niños, ¿alguien más? ¿Seguros? Porque vamos a empezar con las operaciones, entre comillas, más complicadas. Sí son más complicadas, pero no son imposibles, obviamente. Son más complicadas en términos de que tenemos otro tipo de consideraciones que hacer. ¿Seguros, seguros, seguros? ¿Nadie tiene dudas? Para que empecemos con el producto, con la multiplicación. Producto y multiplicación son exactamente lo mismo. Ok, vamos a empezar con entonces producto. Si nadie tiene dudas, vamos con producto. Ok, nos vamos con la operación que sigue, que es producto o multiplicación. Que conste que de esta parte sí hay ejercicios y van a ser el primer ejercicio correspondiente. Los primeros dos, de hecho, porque uno va a ser de suma y resta, el otro va a ser de multiplicación. A ver, estamos en producto. Producto o multiplicación. Acuérdense, tenemos nuevamente dos números complejos, cualesquiera realmente. Acuérdense que la notación, de hecho creo que esta notación manejaron la de comillas, pero es exactamente lo mismo. Y tengo otro número complejo llamado Z2. Ojo, jóvenes, esto significa que podemos tener operaciones de dos números complejos nada más u operaciones de tres números complejos. Eso es muy importante. Necesitamos operaciones en general. Números complejos se pueden operar solamente 2, 3, 4, etc. Puedo hacer exactamente lo que hacíamos en álgebra. Sumamos dos partes y los resultados los multiplico. Sumamos o restamos dos partes y el resultado lo divido. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Para hacer una multiplicación de números complejos, necesitamos recordar un poquito de álgebra. Z1 por Z2 equivale a decir que voy a multiplicar
A1 más B1i por A2 más B2i. Obviamente necesito hacer operaciones que sabíamos hacer o que aprendimos a hacer en álgebra. En álgebra nos dice, o sea, la parte de álgebra que vieron en preparatoria, nos dice que para hacer una multiplicación de dos binomios, estos son dos binomios, un binomio está formado por dos partes, son dos binomios, la multiplicación de dos binomios basta con que hagamos saltos de rana. ¿Qué quiere decir saltos de rana? Este término A1 va a multiplicar a A2, pero también va a multiplicar a B2. Y este número llamado B1i va a multiplicar a A2 y también va a multiplicar a B2. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer para poder obtener la formulita, entre comillas, con la que vamos a trabajar. Si no se quieren aprender formulitas o se les hace complicado leer la formulita, porque, ojo, si se les olvida un signo, si se les olvida un número de la formulita, automáticamente ya fue. Entonces hay que hacer la multiplicación uno por uno, término por término. Esta multiplicación, Maestra, entonces, dígame. disculpe que le interrumpa, se nos congeló la pantalla, creo que la mayoría de los que estamos conectados y no podemos ver lo que está escribiendo ahora. Ah, ok, de acuerdo, no sean malitos. Deben un minutito, voy a salirme y voy a volver a entrar. Gracias por avisarme. No sean malitos, la próxima vez que les pase eso, avísenme apenas dejen de mirarla. Yo sigo hablando y obviamente creo que me están escuchando. ¿Desde dónde no vieron? Desde que empezó con las operaciones de multiplicación. Ok, ahí ya todo el mundo lo ve, ¿verdad? Ya eso, ya está, maestra. Perfecto. Niños, avísenme, por favor, porque obviamente yo no me doy cuenta que ustedes no ven. Y me emociono y continúo. Ok, regreso. Ahora sí, regreso. Tenemos el producto de la multiplicación, dos números complejos cualesquiera. La multiplicación equivale a decir la multiplicación de dos binomios. Tengo el binomio correspondiente al primer complejo, A1 más B1, y por el segundo complejo, que es A2 más B2 por I. Le puse punto para no ponerle cruces y se confundan con X. Entonces, nada más por eso. Entonces, tengo una multiplicación de dos binomios. Nos dice la regla algebraica que ustedes conocen, así como está con curvas, que la A que tengo al principio multiplica a cada uno de mis términos del siguiente paréntesis. A1 va a multiplicar a A2, así como está la flecha, pero también va a multiplicar a B2. Y lo mismo ocurre con el segundo término de mi primer binomio. El B1i va a multiplicar al A2, pero también va a multiplicar al B2i. ¿De acuerdo? Entonces, esto, si lo queremos hacer de forma, digamos, lenta, es aplicando estas multiplicaciones. Ahorita les voy a deducir la formulita. Las multiplicaciones me dicen que vas a multiplicar A1 por A2. Me dicen que vas a multiplicar A1 por B2i. Luego nos vamos con la parte verde. Me dice, vas a multiplicar más B1, lo voy a poner en el orden que normalmente lo ponemos, que son reales primero, y nos va a quedar A2 B1i más B1 por B2 por I al cuadrado. ¿De acuerdo? Asociamos todo lo que se puede asociar. Asumo, creo, que todo el mundo sabe a qué es igual este de aquí o en qué se va a convertir. Sorry por el color, se van a confundir con el de arriba. Lo voy a poner en amarillo. Esta parte de aquí todo el mundo sabe en qué se va a convertir. Entonces, simplemente desarrollo. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Vamos a tener A1 por A2 menos B1 por B2 más A1 por B2 más A2 por B1, todo esto multiplicado por I. Esa es la solución de esta multiplicación. Hasta aquí, ¿estamos bien?
¿Alguien tiene dudas con esto? Porque esta que tengo aquí es la formulita para aquellos que quieran utilizar formulita, o este de aquí es el procedimiento para aquellos que quieran usar procedimiento. Al final vamos a llegar exactamente al mismo resultado, pero obviamente vamos a obtener cosas, o sea, procedimientos diferentes. Si entendemos por qué vamos o por qué podemos usar la formulita, basta con que sustituyamos. Si no, hacemos las multiplicaciones y vamos a hacer un paso adicional, pero vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Si no tienen memoria así como que muy buena, mejor aprendamos a usar el procedimiento, porque la formulita es más complicado que recordamos cómo la tenemos que aplicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Fantástico. Vamos al ejemplo 3. Nos vamos al ejemplo 3. Voy a trabajar exactamente con los mismos números complejos que estábamos manejando. No los voy a cambiar exclusivamente pues porque ya empecé a trabajar con ellos. Entonces tenemos el número menos 2 más i. Z1 es igual a menos 2 más i. Y Z2 era el número 1 más 4i. Tenemos dos números complejos y ahora los voy a multiplicar. Al multiplicarlos, lo voy a hacer paréntesis por paréntesis. O sea, lo voy a hacer término con término, pues. Este nos va a quedar menos 2 más i multiplicado por 1 más 4i. Lo vamos a hacer exactamente como les dije. Lo voy a hacer término con término para que entendamos el por qué. Y voy a multiplicar este por este de aquí y el menos 2 por el 4i. Entonces, multiplicamos menos 2 por 1 me da menos 2. Menos 2 por 4 me da menos 8 y conservamos la parte imaginaria. Nos queda i. Luego nos vamos con la parte verde, con las flechas verdes. Esta i multiplica al 1, esta i multiplica al 4i. Entonces vamos a tener i por 1 nos da más i. Luego hacemos más por más, pues también nos da más y nos da 4 por 1 4. Y por i nos da i cuadrada. Entonces ya vamos a poder asociar los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Estos dos son imaginarios, estos dos son reales. Entonces me va a quedar menos 2 menos 4 más menos 8 más 1 por i. Esto automáticamente nos queda menos 2 menos 4, signos iguales se suman. Esto quiere decir que nos va a dar menos 6. Esto equivale a decir menos 6. 8 y 1 tienen signos diferentes. Los signos diferentes se restan. 8 menos 1 nos da 7 y conservamos el signo del más grande, que es negativo. Menos 7 por i. Esa sería la solución de esta multiplicación de números complejos. De forma gráfica también lo podemos ver. Siempre vamos a poder verlo de forma gráfica y de forma algebraica. De forma gráfica lo podemos ver, nada más déjenme ver, pegárselos. Ahí está. A ver si me deja pegarlo porque a veces se pone pesado esto. Pero la idea es que puedan ver de forma gráfica qué representa esta multiplicación de números complejos. Esta multiplicación de números complejos se ve así. Tengo dos números complejos, Z1 y Z2, exactamente los que teníamos. Si se fijan, son exactamente los que estamos manejando. Z1 y Z2. Y tenemos el producto de los dos números que tenemos. Z1 por Z2. Si se fijan, Z1 y Z2 ni siquiera queda, o sea, la multiplicación ni siquiera queda
en el mismo cuadrante en el que se encuentra Z1 o en el que se encuentra Z2. Eso es muy importante que quede claro porque no hay una regla en cuanto a lo que voy a obtener al multiplicar 2. O sea, la regla significa o la regla se aplica porque estoy multiplicando hasta mis signos. Entonces, obviamente, cambia automáticamente el signo de mi resultado final. Si se fijan, Z1 tiene exclusivamente un negativo. Z2 tiene 2 números positivos, pero la multiplicación tiene 2 números negativos. Eso es porque estamos multiplicando mis datos. Como los estamos multiplicando, los signos se tienen que afectar. Hasta acá, ¿tenemos dudas, jóvenes? Sí, maestra. ¿Qué pasó con Dígame. el I al cuadrado? ¿Cómo que qué pasó con el I cuadrado? ¿A qué equivale I cuadrado? ¿A qué equivale I cuadrada? ¿Qué alguien me diga qué equivale I cuadrada? Exactamente, a menos 1. I cuadrada equivale a menos 1. Jóvenes, tienen que leer. No es tanto porque si no, ustedes se van a atrasar. I cuadrada equivale a menos 1. Yo se los dije, yo voy a asumir que todo el mundo leyó. Si no hubieron dudas, asumo que nadie tiene dudas y todo el mundo entendió lo que les dejé para leer. I cuadrada equivale a menos 1. Lo dice su material porque también maneja diferentes potencias de I. Entonces, mucho cuidado. Estamos trabajando con potencias también de I. Todos los materiales que trabajemos, tanto en clase vía Zoom, como en clase vía plataforma Moodle, va a entrar en el examen. Es importante que lo revisen. Es importante que si tienen dudas me lo hagan saber. Yo estoy conectada, cuando ustedes están conectados leyendo o revisando material en la plataforma, yo también estoy conectada ahí vía chat. Ahí resuelvo sus dudas. Si fuera necesario, porque no quedó claro con la explicación que yo les di, entonces me conecto vía Zoom. Esa fue la instrucción desde el principio. Si fuera necesario, nos conectamos vía Zoom. Pero tienen que trabajar, tienen que leer, tienen que entrar, no solo entrar y poner su asistencia, tienen que entrar y revisar el material, porque es importante que puedan hacerlo. Cuando yo les deje tareas, se las voy a dejar para hacer en ese periodo de tiempo. O sea, cuando yo les deje algún ejercicio que entregar, lo van a tener que entregar en ese periodo de tiempo. No hay más. Entonces tienen que ponerse a trabajar. Eso es muy, muy importante. Recuerden que el horario de clases lo estamos respetando, pero eso significa que necesitamos hacerlo. O sea, no es solamente entrar y ponerme mi asistencia y ya cumplí. No, hay que revisar materiales. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Correcto. Nos vamos entonces con la última operación que nos queda. La última operación que nos queda es el cociente. Bueno, la única operación que nos queda de forma sencilla o concreta. ¿De acuerdo? Solo nos queda el cociente o división. A ver, niños, todo el mundo, sí, ¿verdad? Todo el mundo puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Cociente o división. Obviamente estamos trabajando con números complejos. El cociente o la división de los números complejos. Vamos a tener nuevamente dos números complejos cualesquiera. Dos números cualesquiera. Por ejemplo, bueno, los que teníamos, Z1 igual a A1 más B1 por I. Y Z2 igual a A2 más B2 por I. Tengo dos números cualesquiera. Y ahora lo que necesito es hacer el cociente. Recuerden que el cociente o división lo podemos expresar como Z1 entre Z2. Y sería exactamente lo mismo dividir Z1 entre Z2
que Z2 entre Z1. O sea, exactamente lo mismo, me refiero al mismo orden, al mismo tipo de operación, no a que nos va a dar lo mismo. Las únicas que son conmutativas, o sea, las únicas que me permiten que yo pueda hacer lo mismo Z1 con Z2 que Z2 con Z1 es la suma. Me voy a regresar para que yo se los ponga. La suma es exactamente lo mismo que yo haga Z1 más Z2 a que hagamos Z2 más Z1. La suma y el producto. Solamente esos dos me permiten el hacer el orden, el cambiar el orden y que me dé lo mismo. Es lo mismo multiplicar Z2 por Z1 que multiplicar Z1 por Z2. Del resto, tanto la resta como el cociente no nos da lo mismo. El orden sí importa. En la suma y en el producto, el orden no importa. Entonces, mucho cuidado con eso. Me refería a lo mismo con que podemos aplicar exactamente la misma regla sin importar hasta dónde o qué número tenga arriba o abajo. Otra vez, existe una formulita para hacerlo. Si no recordamos la formulita, ahorita la vamos a deducir. O sea, vamos a utilizar el procedimiento para llegar a la formulita, para que lo conozcan en caso de que no quieran usar la formulita. La formulita es válida siempre y cuando tengan cuidado con los signos, tengan cuidado con los números y tengan cuidado con qué le vamos a poner a cada cosa. Si no confían en eso, mejor hacemos el procedimiento, que aunque es un poquito más largo, obviamente es mucho más sencillo de recordar. Entonces tenemos el complejo A1B1 por I entre A2 más B2 por I. Y vamos a multiplicar, recordemos que siempre podemos multiplicar por 1. Vamos a multiplicar con o por el equivalente al conjugado del denominador. Recuerden que cualquier número lo podemos multiplicar por 1. Eso quiere decir que si multiplicamos por el conjugado de mi denominador, el de arriba, exactamente tenemos que multiplicar por el conjugado de mi denominador al de abajo, o sea, el denominador. Acuérdense Maestra, que, dime. disculpe, pero sigue escribiendo. No, ahorita no. Ok. No, ahorita no, en eso estaba. Iba a empezar a escribir justamente. Recuerden que cualquier cosa entre sí misma nos da lo mismo. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado. El conjugado del denominador, porque la idea de un cociente o de una división es quitar el denominador. Es como si racionalizáramos. Exactamente el mismo procedimiento voy a hacer. Entonces tenemos A2 menos B2 por I. Y arriba vamos a poner A2 menos B2 por I. Recuerden que cualquier cosa entre sí misma nos da 1. Es una regla que también se aplica para los números complejos. Un número entre sí mismo, no importa cómo sea el número, no importa qué forma tenga ese número, un número entre sí mismo nos da 1. Entonces, ya que tenemos esta división, lo único que tenemos que hacer, porque realmente es lo único que tenemos que hacer, es multiplicar. Vamos a multiplicar lo de arriba con lo de abajo. Literalmente, así procedemos. Acuérdense que la multiplicación, como vimos hace ratito, es que el primer término multiplica a cada uno de los de acá arriba y el segundo término multiplica a cada uno de los correspondientes. Literalmente voy a multiplicar. Lo de abajo es una multiplicación especial porque tengo A2, tengo A2, tengo B2 y la única diferencia es un signo. Eso quiere decir que esto se llama binomios conjugados y tiene una forma muy particular de resolverse. No tiene caso que yo haga toda la multiplicación. Los binomios conjugados, al multiplicarlos, nos va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Exactamente como lo hacíamos con productos notables. Eso quiere decir que la parte complicada será multiplicar a los de arriba. Esas son las partes complicadas. Multiplicar a los de arriba. Entonces, multiplicamos simplemente a los de arriba y nos da A1 por A2 menos
A1 por B2 y ya multipliqué los rojos. A1 multiplica a los dos términos de la siguiente parte. Y luego multiplico a los amarillos. Me va a quedar más A2 B1i menos B1 por B2 por I cuadrada. Y todo esto, como les dije, lo vamos a multiplicar por el cuadrado del primero, A2 elevado al cuadrado, menos B2 elevado al cuadrado por I al cuadrado, por la diferencia de cuadrados en el caso del denominador. Esto obviamente se reduce, nuevamente asociamos todos los términos reales de un lado, todos los términos imaginarios del otro, y convertimos ese denominador a algo real. Cuando tenemos una división, la idea de la división es que no nos queden imaginarios en el denominador. Nos puede quedar denominador, sí, pero tiene que ser un número real para que podamos dividirlo y nos quede un número imaginario como tal. Ok, entonces asociamos los reales primero, A1, no sé qué pasó, A1 por A2, más B1 por B2, más, asociamos los imaginarios, A1 negativo por B2, más A2 por B1, todo esto multiplicado por I. Entre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Esa es la formulita para resolver una división de números complejos. Como se dan cuenta, no es una cuestión sencilla, o sea, no nos va a quedar de forma sencilla la división, pero eso no significa que sea increíblemente complicado de resolver. Nos va a quedar, obviamente, una fórmula larga, pero lo podemos hacer siempre por el procedimiento alterno, es decir, lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Tomemos en cuenta que cuando lleguemos a este último paso de la formulita, si lo hacemos con el procedimiento largo, automáticamente todos esos números ya se nos van a haber sumado. Ya vamos a saber con quién sumar qué. Si no quieren hacerlo así y prefieren aplicar la formulita, nada más tengan mucho cuidado con los signos que se tienen que trabajar. Tengan muchísimo cuidado con los signos y con eso es suficiente. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguros, niños? Ok. Ejemplo 4. Me preocupa que estén durmiendo más que no tengan dudas. Vamos a hacer el ejemplo 4. Sorry por la panza que le quedó a mi número. Tenemos dos números. Z1, ahorita voy a cambiar los números. Pues podríamos trabajar los mismos, pero por alguna razón los cambié. Menos 3 más I. Y tenemos a Z2 como 1 más 2I. ¿De acuerdo? Simplificamos. Simplificamos y nos va a quedar, a ver dónde lo dejé. Aquí está. Simplificamos y vamos a obtener Z1 entre Z2. Z1 entre Z2. Z1 entre Z2 nos va a dar menos 3 más I entre 1 más 2I. Esta es la división que yo necesito hacer. Multiplicamos por el número conjugado, por el conjugado del denominador, porque es el que quiero quitar. Siempre nuestro objetivo de la división es quitar ese número o ese complejo que tengo en el denominador para que se vuelva un número real el denominador y yo pueda distribuirlo y obtener un único número complejo.
Entonces multiplicamos por el conjugado 1 menos 2i. No estoy haciendo la fórmula, sino estamos haciendo el procedimiento largo. Quien quiere usar la fórmula, insisto, puede hacerlo, nada más tenga cuidado con los signos que se manejan en la fórmula, porque los signos que se manejan en la fórmula es una fórmula, entonces no contempla los signos de cada ejercicio en particular. Ok, entonces tenemos 1 menos 2i, 1 menos 2i. Multiplicamos, acuérdense que cada término de la primera parte, el menos 3, por ejemplo, multiplicará al 1 y también va a multiplicar al menos 2. Eso quiere decir que necesitamos forzosamente hacer estas multiplicaciones. Nos va a quedar entonces menos 3 más 3 por 2 nos da 6i. Lo mismo vamos a hacer con la i. I por 1 nos va a dar más i. Y con el menos 2 nos va a quedar más por menos es menos. 2 por 1 es 2. Y por i es i cuadrada. Ya tengo los 4 términos de arriba. En el caso del denominador vamos a tener 1 menos 2 elevado al cuadrado, que es 4, por i al cuadrado. Eso quiere decir que lo de arriba, asociamos reales con reales e imaginarios con imaginarios, lo de arriba me va a quedar menos 3 más 2 más 6 más 1 multiplicado por i, y el denominador nos va a quedar 1 más 4. Y resolvemos. Esto nos va a quedar, entonces, signos diferentes se restan, 3 más 2, o sea, 3 menos 2 más bien, 3 menos 2 nos da 1 y conservamos el signo del mayor, que es negativo. Menos 1. 6 y 1 tienen signos iguales, se suman, me queda 6 más 1, 7, conservamos el signo del mayor, que es positivo, y nos queda más 7i. Y el denominador nos queda 4 más 1, nos queda 5. Eso quiere decir que el número complejo que realmente se forma es, no lo puedo dejar así porque en todo caso hay que simplificar fracciones. Nos va a quedar menos 1/5 más 7/5 de i. Si se acuerdan, la forma correcta de escribir un número complejo es esta de aquí. Eso quiere decir que esta es la respuesta final del cociente. Obtenemos exactamente lo mismo si trabajamos con la parte larga o con la parte de la fórmula. Y la parte larga no es tan larga realmente, simplemente es una serie de procedimientos que tenemos que trabajar o resolver. Realmente son nada más resolver las cuentas de poco en poco. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguros, niños? Me preocupa enormemente que no tengan dudas y a la vez no, pero me preocupa que realmente se estén quedando con sus dudas porque les voy a dejar tarea de esta parte, les voy a dejar ejercicios de esta parte. ¿Seguros? Sí, Correcto, entonces. Correcto, entonces. Si no tienen ninguna duda, entonces procedemos a los ejercicios. Ojo, jóvenes, los ejercicios son para que trabajemos en clase. Eso significa que van a entregármelos para mañana tenemos clase, ¿verdad? Nada más déjenme abrir mi horario porque todavía no me lo sé. Se vuelve un caos, ¿ok? Tenemos clase vía plataforma mañana de 7 a 9. Hoy vamos a trabajar una parte de ejercicios y mañana vamos a trabajar otra parte de ejercicios. Les voy a dejar ejercicios muy rápidos el día de hoy porque nos queda 1 hora para que ustedes trabajen. En esa hora yo pretendo que ustedes avancen lo más que se pueda, o sea, terminen estos ejercicios para que la clase de mañana nos podamos dedicar a los siguientes ejercicios. Si no tienen ninguna duda, entonces procedo a los ejercicios. Les voy a aperturar el ejercicio número 1 para que ustedes puedan subirlo. Entonces, ustedes van a subir su ejercicio. Recuerden que solamente pueden subirlo en PDF. No aceptan ningún otro formato más que PDF. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí. Perfecto. Muy bien, niños. Ahorita les voy a poner, aquí está, su relación de ejercicios. Se los voy a escribir aquí, se los aperturo, en un ratito en la plataforma. Ahorita que yo me desconecte, bueno, ahorita que terminemos la clase, mientras ustedes están trabajando, se los aperturo en la plataforma. Son para entregar antes de mañana a las 7 de la mañana, porque mañana van a tener unos nuevos, entonces no quiero que se les junte. Entonces tenemos ejercicio número 1, yo espero que los acabemos en 1 hora. Si no, de todas formas, pues lo que les falta de terminar, pues ya lo terminarán en casa. Bueno, como tarea de casa, no en casa. Sobre Maestra, la se costumbre, hacen dígame. en el procesador de texto que dijo usted, ¿no? De preferencia, pero si no quieren hacerlo en el procesador de textos porque van a tardar entre que lo aprenden, etcétera, háganlo en su libreta, le toman un escáner y me lo suben como PDF. Acuérdense Ok, que tú no es pasas la libreta. obligatorio. Sí, acuérdense que no es obligatorio hacerlo en un manejador de textos. Es solamente que si van a trabajar en Word, prefiero que trabajen en LaTeX. Y si no, en su libreta. Son libres de hacerlo en su libreta. Acuérdense, lo hacen en su libreta, le toman un escáner y lo suben. Eso sí, lo tienen que subir en un PDF. O le toman fotitos, Ok. lo pegan en un Word y lo exportan en PDF. Tiene que estar en PDF. Gracias. De nada. Ok, vamos a ver. Vamos a tener sean Z1 igual a 3 menos 2i, Z2 igual a menos 4 más 3i, nada más para que no se repitan los del ejemplo. Z3 es igual a 2 más i, y Z4 va a ser igual a menos 3 menos 2. No le voy a poner 2 porque ya puse un igualito y se van a cancelar. Vamos a ponerle menos 2, menos 3, menos 4i. Calcular. Z1 más Z3. Dos, 3. Ojo, jóvenes, les recuerdo que cualquier plagio que yo encuentre, que cualquier ejercicio copiado que yo encuentre, automáticamente es cancelación. Cancelo a todos los involucrados, al que lo hizo y al que lo pasó. De una vez se los anticipo porque luego no acepto quejas. No acepto ejercicios copiados. La idea es que cada uno de ustedes los haga porque no califico si están bien o están mal. Acuérdense, voy a calificar el procedimiento. Voy a calificar que ustedes lo intenten, aunque esté mal, ustedes tienen derecho a correcciones. No les baja puntos el hecho de que me entreguen la tarea incorrecta. Es decir, si ustedes lo realizan y el tema se dieron cuenta que o creyeron que quedó claro, pero realmente no les quedó bien, no les va a quitar puntos. Acuérdense que ya se los expliqué. Pero si ustedes copian la tarea o prestan la tarea para que se las copien, automáticamente es cancelación para todos. Que quede claro, porque no acepto reclamos. Y las tareas canceladas o los